Buenos días. Acá estamos de vuelta con la segunda clase de Introducción a la Televisión SAR. Mi nombre es Tomás Seitz y estoy junto a Francisco Nemina. Francisco pertenece a la Unidad de Educación y Formación Masiva de CONADE, mientras que yo pertenezco al proyecto SAOCOM. Como les contaba la vez pasada, la idea de este curso es darles algunas herramientas para poder empezar a aprovechar la información que va a empezar a brindar CONADE a partir de los satélites SAOCOM 1A y 1B. La idea de este curso en particular, de esta clase en particular, es analizar un poco cómo son los distintos mecanismos de interacción entre la señal y los blancos y su interpretación en las imágenes. Bueno, un poco recapitulando lo que hablamos en la clase pasada, una imagen SAR es un mapa de reflectividad del suelo. Es un mapa cuantitativo de la energía que devuelven los distintos blancos que están en la imagen. Esta energía depende de la geometría y la conductividad del blanco. Y en este mapa se ven más claros las zonas que devuelven alta energía y más oscuros las zonas que devuelven menos energía. Un ejemplo que tenemos acá es una laguna, que se puede ver que devuelve muy poca energía, y las laderas de la montaña, que devuelven mucha energía. También podemos identificar un río, que se llega a ver, caminos, bueno, una vía de tren, porque yo conozco el lugar, sé que eso es una vía de tren, y si miramos en detalle, una zona poblada, con arboleras y otro tipo de blancos. Pero básicamente la interpretación así visual cualitativa es similar a una pancromática o de óptico. Este otro caso es Península Valdés, se ve el Golfo Nuevo, creo que es el del norte, y se ve la zona de mar y la zona de tierra. También se ve bastante brillante toda la zona de las bardas, de los acantilados, y bueno, después distintos tipos de colores, de intensidades para la parte de estepa. Bueno, para entender un poco de dónde vienen estos distintos tipos de brillos en la imagen, podemos dividir los tipos de interacción en 6 casos básicos, empezando por una tierra desnuda, plana, o puede ser una superficie de un espejo de agua, un bosque, ¿no?, con vegetación grande, un cultivo con vegetación chica, una superficie rugosa que podría ser un campo arado o una zona de desierto, rocosa, laderas de montaña y la ciudad. Vemos que la superficie plana, la señal que emite el radar se refleja en su totalidad, sin volver o volviendo muy poco al radar, por lo cual se ve muy oscuro. Esto pasa en suelos desnudos, en superficies tipo asfalto, rutas, ríos, espejos de aguas calmos, donde toda la señal se pierde y no vuelve nada al radar. Luego tenemos el caso del bosque, en el cual la señal interactúa con las ramas y los troncos dentro del árbol mismo, vuelve al radar. Esto se llama scattering de volumen, y donde la señal tiene varios rebotes antes de volver al radar. Algo similar pasa con el cultivo. Después tenemos la superficie rugosa, que hace que la señal se vea dispersada en todas las direcciones, o en muchas direcciones, y vuelva una buena cantidad al radar. Luego tenemos las montañas, que hace que las laderas que están orientadas al radar vuelan con una intensidad muy, muy fuerte, y las laderas que están del otro lado vuelan con poca intensidad, o inclusive a veces que no sean iluminadas por el radar, por lo tanto se ven en sombra. Y luego, para finalizar, tenemos la ciudad, donde sucede el efecto del double bounce, donde la señal rebota 2 veces y vuelve directamente al radar. El hecho de que los ángulos sean 90 grados, típicamente paredes, pisos contra paredes, hace que la señal vuelva al radar. Si fuesen ángulos de otros, tendríamos double bounce, pero no volvería todo al radar. Bueno, y abajo de eso vemos más o menos cómo se representaría en la imagen, ¿no? La superficie plana se ve muy oscura, el bosque se ve levemente más claro, el cultivo bastante parecido al bosque, la superficie rugosa algo intermedio, la montaña se van a ver que las laderas orientadas al radar se ven muy brillantes y las otras oscuras. Y la ciudad, van a ver lugares con sombras, algo similar a lo que pasa con el radar, lugares muy brillantes que son de los lados de los edificios que están mirando el radar. Bueno, acá tenemos el ejemplo de una imagen de Sarat. Sarat era un SAR aerotransportado que operaba con AE como plataforma de ensayos para SAOCOM. Y vemos a la izquierda, podemos observar una zona poblada. Esto es un pueblo cerca de Belleville. Si no es Belleville, cerca de Belleville, vemos que se ven las calles oscuras. El asfalto así es una superficie plana. Lo mismo sucede con el río que se ve, el agua, al no tener mucha correntada, mucha ola,
es totalmente plano y hace que toda la señal se vaya. Vemos los árboles alrededor del río, que son bastante brillantes, al igual que algunos cultivos ahí cerca del río. Vemos algunos grupitos de árboles, al igual que las montañas, tiene un lado con sombra y el otro lado con que no tienen sombra. Hay que recalcar que esta sombra es la sombra que genera el árbol a la señal del radar, no tiene nada que ver con la sombra del sol. Y después, bueno, vemos una calle, una ruta, quiero decir, un camino de tierra. Y bueno, vemos que cada cultivo, dependiendo del tratamiento que tenga la tierra y el estado fenológico de la vegetación, responde, o el tipo de vegetación que tenga, de cultivo, responde de manera distinta. Bueno, dentro de los radares, hay radares que operan dentro de las microondas en distintas frecuencias distintas. Las microondas en sí mismas están divididas en distintos tipos de grupos de frecuencias, con nombres históricos. Una nota de color es que la mayoría de estos nombres surgieron en la Segunda Guerra Mundial, y el caso de la banda X era una banda oculta, codificada, y le pusieron X para que la gente no sepa qué banda era. Bueno, y luego está la K, KU, XC, SL y P. Típicamente los radares los radares espaciales, ¿no? Orbitales empiezan en X hasta la L. En X tenemos Terrasar X, Cosmo, uno que acaban de lanzar los españoles se llama Paz. Luego en C tenemos los ERS, que ya no están más en órbita, Envisat y Sentinel. En banda S los hindúes van a lanzar el NISAR junto con NASA. Los hindúes hacen usar en banda S, mientras que la NASA van a hacer un banda L, los dos arriba de la misma plataforma, van a compartir la plataforma. En banda L vamos a tener a SAOCOM, y hoy tenemos a los dos, tuvimos a los 1 y a HERS, que no es ERS, sino es el japonés, HERS. Y en banda P hay un proyecto de la Agencia Espacial Europea. Y bueno, ¿por qué cada agencia o cada misión elige una frecuencia distinta? Es porque cada una tiene distinto tipo de interacción con el blanco. Acá podemos ver un caso de una superficie rugosa. La rugosidad depende del tamaño de la rugosidad en sí, o de la superficie, pero siempre en referencia a la longitud de onda. Cuanto más alta o larga la longitud de onda, menos rugosos se ven las cosas. Mientras que mantengamos la misma tipo de rugosidad, cuanto vamos achicando la longitud de onda, más rugosas se ven. O sea, algo que es rugoso para banda X, capaz que para banda L es casi especular, porque siempre es en referencia al tamaño y la longitud de onda. Luego, para la penetración de la señal en distintos tipos de blancos, en este caso estamos hablando del suelo, también depende de la longitud de onda. La banda L y P penetra más que la SC, que penetra más que la S, X y K. Un ejemplo de esto es que el SAOCOM usa banda L para medir humedad del suelo, porque la intención es medir humedad del suelo no solo superficial, sino poco de penetración. Si hubiésemos elegido la banda X, tal vez estuviésemos viendo solamente la superficie de la Tierra. Algo similar pasa con el canopeo de los árboles, donde la banda P y L penetra más que las otras, y la banda X se queda tal vez simplemente con la interacción de las primeras hojas, mientras que la S y C interactúan un poco más con el tronco, y la banda P ve solamente el tronco o penetra todo el árbol. Estas siempre son aproximaciones, siempre depende del tipo de árbol, el tipo de cantidad de agua que tenga el árbol, la estructura que tenga el árbol, el tamaño del árbol y el ángulo de incidencia, pero digamos que como una aproximación o una idea así sirve. No quiere decir que toda la banda L penetre y toda la banda X solamente se quede con la canopea, pero en lo general se cumple más o menos así. Luego, en el caso del double bounce que hablamos antes, es lo mismo para cualquiera. Acá tenemos el ejemplo de una misma escena observada en banda C, L y P. Vemos que banda C difícilmente distingue el tipo de cultivos. L ya ve otro distinto, se ve que interactúa también penetra un poco el canopeo y llega también al piso y tiene interacción con los troncos, y lo mismo sucede con P. Inclusive P tal vez ve algunas cosas que L no ve. Cerrando un poco el tema de las distintas interacciones, pasamos un poco a la resolución. Este es un tema que a veces es un poco extraño al principio, son las primeras cosas extrañas que tiene el radar. La primera cosa a notar es que el radar, no necesariamente las imágenes de radar tengan la misma resolución en rango que en azimut. De hecho, depende del nivel de procesamiento de datos que estemos utilizando, van a ser distintos. La resolución en rango se puede calcular, es la velocidad de la luz dividido 2 veces el bandwidth. El bandwidth es el ancho de banda que tenga el radar. Esa es la resolución en rango. La resolución en azimut se puede aproximar por la longitud de la antena dividido 2.
Si uno los mira detenidamente, hay algo extraño en esto, que es que la resolución en metros en el piso, la resolución no depende de la distancia al blanco. O sea, si yo alejo el blanco, en el caso de un sensor óptico, una cámara de fotos, si yo saco una foto de una persona que está a 200 metros de distancia, capaz que ocupa un píxel. Si está a 1 metro, ocupará, no sé, 100 píxeles. En el caso del radar, va a ocupar la misma tamaño, la misma cantidad de píxeles si está a 1 metro o a 100. O sea, la resolución se mantiene igual sin importar a la distancia que está el blanco. Es una diferencia grande con el óptico y es una de las tantas magias que tiene el radar que al principio son difíciles de aceptar. Bueno, aquí finaliza la segunda clase o charla de radar. Los invitamos de vuelta a seguir participando de la plataforma virtual.